tercer matinal a media mañana, por supuesto, y como todos los jueves, siempre este espacio tan esperado con nuestros amigos y amigas de Colmevet. El día de hoy va a estar, por supuesto, Ronald Rodríguez, presidente del Consejo Regional Arica y Parinacota del Colegio Médico Veterinario de Chile, que nos va a estar acompañando con un tema muy interesante, que va a ser la fractura de tibia en pequeños animales. ¿Sí? ¿En vivo? Así es. ¿Cómo está, Ronald? Muy buenos días. Bien. Buenos días. Con harto ánimo, día jueves, hablando sobre fracturas de tibia. El jueves pasado conversamos sobre fracturas de radio, ¿no es cierto?, en pequeños animales, que hay varias cosas pendientes, pero en general se entendió la idea. Hoy día vamos a hablar de las fracturas de tibia. Mucha gente, ¿no es cierto?, llega preocupada a la clínica porque su mascota se cayó, ¿no es cierto?, de altura, lo atropellaron, o lo mordió otro perro más grande y le generó una fractura. Como comentábamos, ¿no es cierto?, haciendo un repaso, todas las fracturas de los miembros anteriores, todos los brazos siempre hay que chequear y no es, digamos, innecesario si el médico le pide radiografías de tórax porque pudieran tener también contusiones pulmonares, sobre todo si fueron atropellados. Y en la fractura de los miembros posteriores, ¿no es cierto?, llamamos a los miembros posteriores a las fracturas en las piernas, las caderas, siempre hay que chequear todas las estructuras que están hasta alrededor, ¿no es cierto?, vejiga, uretra, para asegurarnos que todo esté bien. Entonces, primer consejo, no se sienta raro y no sienta desconocido si es que el médico le solicita hospitalización, estabilización del paciente, una ecografía abdominal, ¿no es cierto?, y una radiografía por ahí, contrastada también muchas veces. Eso es parte, ¿no es cierto?, de los requerimientos mínimos, y un examen de sangre, obviamente, para poder estabilizar y luego operar a este paciente. Dime nomás. Recuerden que un animalito pequeño, o sea, un golpe, un impacto que te fracture la tibia, lo va a mover completo. O sea, lo va a pegar, le va a pegar en varias partes del cuerpo. Claro, de una, sí. Siempre uno se llama visión de túnel. A veces uno el propietario ve que tiene, ¿no es cierto?, la patita arriba, le tomamos la radiografía, se ve la fractura y el propietario se centra en eso y lo único que quiere es que lo operemos rápido, que le resolvamos rápido el problema, pero no olvidamos que el paciente es un todo. Vamos a ir viendo imágenes porque sabemos que tenemos poco tiempo, ¿no es cierto? Vamos a ver varios casos de fracturas distintas con resoluciones distintas, para que también usted vea que hay distintas formas de solucionar un tema quirúrgico, no siempre es el mismo, esto depende también del especialista, el cirujano, depende de la fractura, depende del hueso y depende del paciente, el score del paciente. Recuerde que hemos conversado de eso, no es lo mismo un paciente pequeño, que uno joven, que uno viejo, que uno grande, que uno obeso, que uno con enfermedad endocrina o cualquier enfermedad de base, ¿no es cierto? Un paciente inquieto, un paciente tranquilo. Todos tienen, ¿no es cierto?, características distintas. Aquí tenemos una fractura de tercio medio, una fractura multifragmentada, ¿no es cierto?, bisel largo, que está, digamos, inestable y está ahí molestando, ¿no es cierto?, ese bisel ahí. Se ve feo. Se nota que está ahí, ¿no es cierto?, molestando ahí a los músculos, la piel. Es un cachorro porque todavía tiene las líneas de crecimiento arriba, los vemos en la rodilla, todavía tiene en la cresta tibial, en el plato tibial se ven las líneas de crecimiento, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente, señor director. Vamos pasando ahí. Mira, esta es la misma imagen, pero posicionado desde frente, ¿no es cierto? Normalmente tomamos a los dos miembros para comparar también. A veces hay pequeñas estructuras que parecieran lesiones, pero comparando con el miembro del paciente, a veces las descartamos. Pero aquí podemos ver, ¿no es cierto? Es una fractura que hay un trocito de hueso ahí como triangular al lado derecho de su pantalla, ¿no es cierto?, que está prácticamente despegado del hueso principal. Esto hace que una fractura altamente inestable. ¿Se podría reconstruir? Siempre nos preguntan los propietarios, doctor, ¿y esto va a quedar súper bien? Eso depende mucho del tipo de fractura, si podemos reconstruirla o no. A veces le damos un sostén, una ayuda, a veces la reconstruimos. Los traumatólogos hablamos a veces de la intervención tipo carpintería o la intervención tipo jardinería. Carpintero el que todo lo quiere arreglar y dejar armadito al 100%, y el jardinero el que ayuda alrededor, ¿no es cierto?, de la plantita para que ésta pueda crecer y desarrollarse. Vamos viendo más adelante, señor director. Esta fue la resolución que ocupamos en este paciente. Era un paciente, digamos, grande, pesado, que todavía le tenía todavía para desarrollarse más tiempo. Por lo tanto, no quisimos ocupar solo una placa que nos da cierta resistencia. Ya lo hemos conversado, una placa con un clavo intramedular nos da un poquito más de resistencia, y en algunos casos 2 placas nos dan más resistencia aún del sistema al tipo de lesión. Recordemos que el sistema, cuando operamos los pacientes, los operamos por 2 motivos principalmente. Uno, recuperar la funcionalidad del miembro, ¿no es cierto?, y tratar de recuperar la anatomía. Cuando hablamos de la anatomía, hablamos de recuperar los ejes, ¿no es cierto?, las inclinaciones, la forma del hueso, para que pueda, obviamente, haber una carga de peso adecuada.
En este caso lo resolvimos, ¿no es cierto?, con 2 placas, una por medial y una por craneal, ¿no es cierto?, para que hiciera una fuerza ahí, se compenetraran. Vamos a la siguiente imagen, señor director. Aquí está la vista de frente. De lado se veía perfecto, de frente nos dimos cuenta que no se podía armar al 100%, por lo tanto la tratamos con una fractura, ¿no es cierto?, con 2 placas, pero en función de puente, o sea, sin tornillos en el centro, en función de puente para que tenga cierta elasticidad en el centro del sistema y pudiera generar un callo óseo, y ese hueso se va a ir con el tiempo incorporando al hueso principal, ¿ya? Vamos a la siguiente. Mira, aquí tenemos un paciente que fue operado de una fractura. No tenemos la fractura, ¿no es cierto?, pero tenemos la resolución. Este es un paciente que tiene una fractura de tibia y le pusimos otro sistema. El anterior queda por debajo de la piel. Las placas quedan por debajo de la piel, debajo del músculo, sobre el hueso, no se ven. Se ve solo una línea de sutura por fuera, pero hay otro sistema como este que se llama sistema circular. Es una adaptación de un sistema de humano, digamos, que se creó en humanos, que se llama Ilízaro, ¿ya? En veterinaria se ocupa con ciertas diferencias al sistema original, por lo tanto yo personalmente prefiero llamarlo un sistema circular, pero también se puede llamar un sistema Ilízaro. Es un sistema altamente estable, ayuda mucho cuando hay que hacer crecer los huesos, sobre todo en humanos, ¿no es cierto? O hay que ir cambiando con el tiempo los ángulos, se agregan más anillos, ¿no es cierto?, y más ángulos a esas rótulas y se pudiera a lo mejor estabilizar una articulación. Pero ese es un sistema, digamos, bastante novedoso, que si lo ve por ahí. De hecho, aprovecho para pasar el dato, el último paciente que lo operé esto, normalmente tienen que volver para recuperar el sistema para poder ocuparlo en otro paciente y no ha vuelto. De hecho, ni he buscado quién fue, pero el otro día tenía un paciente para operar, busqué el sistema y no está. Entonces lo más probable es que si alguno me escucha por ahí o lo ha visto, por favor que me lo acerque. Vamos a la siguiente imagen, señor director. Lo mismo, pero de otro ángulo. Aquí está mirado la pierna de lado. Vamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos la radiografía de esta cirugía. Ahí vemos, ¿no es cierto?, era una cirugía bastante compleja. Si no me equivoco, era un paciente que ya había fallado una cirugía anterior. Por lo tanto, claro, el hueso perdió cierto ángulo. Si comparamos el ángulo de la rodilla con el ángulo del tarso, hay una pequeña diferencia, pero quedó bastante bien para cómo estaba, para el objetivo de la cirugía, ¿no es cierto? Y el paciente anda súper bien. Vamos, ahí tiene un clavo intramedular más los fijadores y ya está, de hecho, ahí fue una de las últimas radiografías, si no me equivoco, ya está curando con callo ese paciente y creo que se los retiramos en esa radiografía, esos fijadores. Vamos a la siguiente, ahí está la misma radiografía, pero el paciente, creo que este es otro paciente, o no sé si el mismo, pero una radiografía lateral, ¿ya? Entonces ahí podemos ver, ¿no es cierto?, los anillos y podemos ver varias agujas, ¿no es cierto?, que entran en el hueso y esa aguja que va por dentro del hueso, que es el clavo intramedular. Más que nada me interesa que vean el sistema, ya que es un sistema de fijación esquelética, ¿no es cierto?, de tipo circular. Otro tipo de lesiones, a veces las lesiones en tibia no solamente involucran el hueso en el centro. Acordémonos que normalmente el hueso lo dividimos en 3 partes: proximal, medio y distal. Entonces hablamos de lesiones medias, ¿no es cierto?, o de la diáfisis, lesiones, ¿no es cierto?, más proximales, ¿no es cierto?, la epífisis proximal o de la epífisis distal. Pero hay lesiones que están apegaditas a la articulación, como esta, ya que prácticamente se salió de la línea de crecimiento, de la articulación misma, ¿no es cierto?, en algunos casos, y se ve muy parecida, y este paciente presentaba una lesión más o menos grave. Vamos a la siguiente imagen, señor director. Este otro paciente, fíjense, también tiene fractura, bueno, de fémur y de tibia, y esto es por un proyectil. Y aquí me gustaría hacer un alcance, ¿no es cierto?, acá en Arica. No son menores la cantidad de pacientes que nos llegan por fracturas por proyectiles. Lo hemos conversado en otras oportunidades, he mostrado fracturas de radio, he mostrado fracturas de húmero y ahora estamos viendo fracturas de tibia por los proyectiles. Entonces, una vez en una población llegaron 3 gatos donde yo trabajo de la misma población y por ahí ya tenían grandes sospechas de quién podía haber sido, porque eran del mismo lugar. Entonces, consejo, si a su gato, sobre todo a los gatos, es muy común que a los gatos les pase esto, sobre todo a su gato le llega a tener un proyectil, a veces fractura el hueso y llega por ese motivo a la clínica, pero a veces lo encontramos como hallazgo, porque el paciente llega por otro motivo, le tomamos radiografía para evaluar, qué sé yo, abdomen, tórax, y le vemos un proyectil. Entonces, consejo, averigüe si hay otros animales en el sector que también estén pasando por lo mismo, porque puede que haya una persona por ahí con no muy buena costumbre y a lo mejor sea necesario generar alguna denuncia, alguna cosa por el estilo, ¿ya? Sigamos avanzando, señor director, en honor
al tiempo. Aquí tenemos la lesión parecida a la misma anterior, pero a la vista de lado, donde prácticamente la fractura es muy abajo o prácticamente cerca de la línea de crecimiento o de la articulación, ¿no es cierto? Y se salió todo ahí, digamos, de esa zona. Vamos a la siguiente, señor director. Este es el mismo gato de estas radiografías que hemos comentado, la anterior y las dos para atrás que venían. Finalmente, en la radiografía vemos un hueso que está casi afuera, pero ya viéndolo en vivo, ¿no es cierto? Por eso es importante ver a los pacientes, porque a veces me mandan radiografía y me dicen, doctor, ¿qué hay que hacer acá? Y si yo no veo al paciente, yo pienso que la radiografía anterior, el hueso se salió de su lugar, pero está dentro del tejido todavía, ¿no es cierto?, con la piel íntegra. Pero al ver al paciente me doy cuenta que está fuera del paciente, ya esto pasa a ser una fractura expuesta. Y hay fracturas expuestas, ya con que se genere una pequeña herida, el hueso haya roto y haya entrado, ya califica como fractura expuesta. Pero si tenemos, como en este caso, pérdida de tejido, ¿no es cierto?, importante, el hueso afuera, y si peor aún, el dueño comenta, doctor, porque pasa, ¿no es cierto? Doctor sabe que ya lleva 2 días así, ya lleva 3 días así. Primero, menos posibilidades de tratar de salvar ese miembro, menos posibilidades. Y si intentamos salvarlo, sobre todo si llega el primer día, aún haciendo todos los manejos, la posibilidad de que se infecte ese hueso es más alta que si no estuviera expuesto, ¿ya? Entonces ahí es muy importante que el propietario sepa esto, porque cuando uno no lo comunica y después hay una infección o algún problema de la cicatrización, obviamente los propietarios, el primer responsable siempre va a ser el médico veterinario, ¿ya? Entonces uno siempre tiene que informar. A veces hay propietarios que me dicen, doctor, tengo el perro o el paciente hace 2 días en la clínica y estoy súper preocupado porque no sé por qué no lo han operado. Y yo le digo de repente, pero usted sabe las complicaciones que pueden haber, usted sabe lo que puede ocurrir, usted sabe qué es lo que vamos a hacer y qué puede salir bien y qué no. Y me dice, no, la verdad es que no tanto, por eso no lo he operado, porque no hemos tenido la conversación todavía. Y nosotros tenemos que conversar. Yo normalmente casi no opero pacientes, son muy pocos los que opero sin hablar con los propietarios. Normalmente siempre me siento y converso con ellos. Sigamos avanzando, señor director, para ver otros ejemplos más. Aquí tenemos una fractura, bueno, está la resolución, las fracturas deben andar por ahí, de una fractura en el tercio medio de la tibia, pero fíjate, una sola placa, ¿ya? Una placa, ¿no es cierto?, bastante larga, con 2 tornillos arriba, 2 tornillos abajo. Cuando ocupamos placas de este tipo, que son placas bloqueadas, son unas placas que los orificios tienen un hilo y el tornillo también tiene un hilo en la cabeza, por lo tanto es una placa especial. Se pueden ocupar 2 tornillos arriba, 2 tornillos abajo, y con eso debiera ser suficiente en cierto tipo de fracturas, ¿ya? Cuando ocupamos una placa DSP, ahí necesitamos ya 3 tornillos arriba y 3 tornillos abajo. Las placas DSP no tienen hilo en el orificio. Otro tipo de fractura, ¿no es cierto?, por otro proyectil en otra mascota, ya en la tibia. Fíjese cómo rompió ahí, explotó prácticamente el hueso. Entonces ahí súper difícil resolución, porque yo le digo aquí a la gente, mire, voy a intentar hacer lo que más podamos, pero es muy poco el hueso viable que tenemos hacia arriba para afirmarnos con una placa. Gracias a Dios, cada día que pasa las empresas empiezan a fabricar elementos más específicos, pero a la vez también hace los procedimientos más caros, porque obviamente todo tiene un costo, ¿ya? Nadie va a crear cosas más específicas, digamos, al mismo valor que lo genérico. Vamos a la siguiente, señor director. Esta es la fractura que salió antes con la placa, ¿no es cierto? Ahí se ve más o menos. Vamos a la siguiente. Ahí se ve más. ¿Te fijas? Una fractura se describe como una fractura biselada o oblicua larga, ¿no es cierto? Oblicua corta es cuando la oblicuidad es menor al ancho del hueso. Cuando es mayor al ancho del hueso ya pasa a ser oblicua larga, y es una fractura en la que pudiéramos comprimir, pudiéramos ocupar tornillos, cerclaje o una placa. Yo decidí... como 3 veces el hueso. Yo decidí colocar una placa puente, creo que era un gato, un paciente bien tranquilo, una placa bloqueada. Generalmente en gato, en tibia, anda bastante bien, es un hueso súper noble, al igual como la cadera. Y yo lo he mencionado en otras oportunidades, operar una cadera y operar una tibia generalmente andan bastante bien. Ya los huesos más complejos para mí, digamos, son el fémur, el húmero y por ahí el radio en algunos tipos de lesiones. Tenemos otras imágenes, señor director. Mira, otra fractura, pero parecía la anterior, pero un poco más abajo.
Y la anterior era un paciente más pequeño, este es un paciente más grande. De hecho, el tamaño ahí, vemos en la sombra, ¿no es cierto?, ploma de la pierna, vemos que es una pierna bastante gruesa. El hueso no es tan grueso para el tamaño de la pierna. Este era un golden, si no me equivoco, ya un perro ya adulto, y el hueso le había explotado. Generalmente cuando el hueso explota de esta manera, generalmente es porque el auto le pega un impacto muy potente por al lado, justo en esa zona, o a veces le pasan por arriba, entonces lo aplastan, y por eso tiene esa forma. Vamos a la siguiente, señor director. La misma lesión, pero ya vista de frente. Ahí, si nos damos cuenta, eso, si hablamos de estabilidad y de inestabilidad, esto es altamente inestable. O sea, no hay fracturas que son una sola línea, otras un poquito oblicuas, ¿no es cierto? Otras vimos con un solo triángulo, pero aquí, si nosotros contamos todos los pedacitos de huesos que hay ahí, podemos ver que hay a lo mejor 1, 2, 3, 4, por lo menos 3, 4 huesos en el centro, más el fragmento que queda hacia arriba y más el hueso que queda hacia abajo. O sea, por lo menos hay 5 fragmentos, 6 fragmentos que están ahí, que difícilmente los vamos a poder unir a todos. Antiguamente se intentaba unir todos esos huesitos. Hoy en día se sabe que es mucho mejor no tocar tanto esa zona y trabajar sobre los extremos. Por lo tanto, preferimos colocar placas puentes, placas que puentean el sitio de la fractura. Vamos a ver la siguiente. Ya, esta es otro tipo de resolución. Vamos a la siguiente. Esta es parecida a la anterior. Esta es la resolución del caso que estábamos conversando. Entonces, esta es la vista de lado, ¿ya? Una placa bien larga que va desde arriba sin alterar la articulación hacia casi llegando a la articulación abajo, ¿no es cierto?, al tarso. Un clavo intramedular, ¿no es cierto?, que entra un poco craneal del plato tibial para no involucrar, está dentro de la rodilla, pero no molesta a la rodilla, ¿ya? Ese clavo a veces queda ahí por mucho tiempo, si incomoda o si molesta, lo sacamos. Hay algunos pacientes en que decidimos sacarlo, aunque no incomode, ¿ya? Lo que se ve abajo blanco, eso es la gasa, que lo dejamos con el vendaje que lo dejamos. La gasa tiene una colita, ¿no es cierto?, que es radiolúcida. Son gasas abdominales, de cirugía abdominal. Eso ayuda también, es bueno ocuparlas porque de repente cuando quedan gasas abdominales uno toma una radiografía y se ve esa colita y uno sabe al tiro que hay una gasa dentro. No siempre se pueden ver las gasas dentro de los pacientes cuando ocurren, porque no todos ocupan este tipo de gasas, ya que son especiales. Vamos a la siguiente, señor director. Otro tipo de resolución quirúrgica. Tenemos acá un fijador circular, igual como lo vimos al inicio, pero este no tiene todos los anillos circulares, es solo el anillo de abajo, si se dan cuenta, y tiene por un solo lado un tutor, ¿no es cierto?, que va hacia arriba con 2 agujas o 3, muchas veces, que van al hueso. El anillo va en la porción distal de la fractura, la que está abajo de la línea de la fractura, y los otros 2 fierritos van sobre la línea de la fractura. O sea, yo con ver esta foto yo sé que la fractura está entre el anillo y la primera tuerca, por así decirlo. Ahí en ese segmento de 2 centímetros, ahí está la fractura. ¿Ya? Entonces estoy afirmando hacia arriba y hacia abajo. Este es el mismo paciente que vimos anterior, donde vimos la placa por el costado, ahora la estamos viendo de frente, con esa placa por medial, siempre en la tibia se aborda por medial, y un clavo intramedular. Tiene 3 tornillos arriba, 3 tornillos abajo, y fíjese que no quedaron todos los fragmentos perfectos, ¿no es cierto?, pero que se cumplió con el objetivo de que quedara con la distancia adecuada al miembro para que no quede más chico. Puede que a lo mejor haya perdido algunos milímetros, ¿no es cierto?, pero quedó alineado. Si vemos el eje de la rodilla con el eje del tarso, quedó alineado, por lo tanto, si eso cura, forma callo, después se remodela y queda bastante parecido a lo que era el hueso en un inicio, ¿no es cierto?, naturalmente. Vamos a la siguiente, señor director. El mismo fijador circular, si usted ahí se ve mucho mejor de frente, el semianillo que va abajo con 2 agujas cruzadas que se afirman por atrás de los anillos y por adelante, o sea, hace un complemento, ¿no es cierto?, en varias dimensiones, ¿ya? Y arriba se complementa con agujas por un solo lado del miembro. Este se llama fijador híbrido. El que vimos al inicio es un fijador circular, propiamente tal, ¿no es cierto?, o de tipo ilízaro. Este es un fijador híbrido, porque hay fijadores que solo están con la barra por un lado. Este tiene un semianillo más una barra. ¿Sí? Son distintos tipos de sistemas. Vamos a avanzar un poquito más. El mismo paciente visto del otro lado para ver que no tiene barra solamente. Nada más. Vamos a la siguiente imagen. Ahí estamos, parece, ¿no? ¿Sí? Parece que ahí estamos. Sí, ahí estamos. Perfecto.
Perfecto. Oye, de verdad que tremendo la variedad de Sistemas. y Y de fractura. Es sorprendente ver cómo pueden estar tan Oye. rotos un hueso. Oye, así que de verdad que siempre la recomendación entre ustedes, como siempre mencionamos, ir a tiempo, no dejar pasar, que pase el rato, vaya de inmediato, no, que no, si se va a recuperar un rato, voy a ir, y si veo que está mal, lo llevo, no, Claro. por favor, no expongan a nuestros animales, a nuestros familiares animales, que de verdad que son importantes entre la familia, y verlos sufrir no es lindo ni tampoco barato. Justamente. Por demás. Sí. Oiga, estimado Ronald, de verdad que agradecerles siempre como todos los jueves que están con nosotros y entregándonos toda esta información tan esencial para culturizar a la comunidad y en sí también que de alguna otra forma tengan un poquito más de conciencia, no solo a nivel médico ya explícito, sino a nivel preventivo. Justamente. ¿Sí? Porque todo esto es como terapia de shock. Es como, no quiere llegar a esto, entonces sea cuidadoso. Y lamentablemente es así pues la gente a veces entiende cuando viene a la consulta. Yo a veces les muestro estos videos, estas fotos y recién entiende. Lo último por decir, acuérdense de seguir nuestras redes sociales, Colmevet, Arica y Parinacota, ¿no es cierto? Estamos en Instagram y en Facebook. Y mi red social donde puede ver algunos de estos casos con más tranquilidad, ¿no es cierto? Ronald-cirugía veterinaria es mi Instagram, así que ahí también puede hacer algunos comentarios, consultas o revisar algunos casos. Perfecto. Ahí saben entonces plataformas sociales para que estén más en interacción y viendo el día a día y en actualidad todo lo que se puede ir informando y desarrollando, por supuesto, a través de Ronald o bien del Colegio Médico Veterinario. El día de hoy, Ronald Rodríguez, presidente del Consejo Regional de Arica y Parinacota del Colegio Médico Veterinario de Chile, que nos acompaña, por supuesto, como siempre, todos los días jueves, nuestros amigos y amigas de Colmevet. Ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos en su matinal a media mañana.